Bienvenidos sean todos ustedes a esta charla, Reflexiones sobre la muerte en Oaxaca, un diálogo entre las prácticas prehispánicas y el arte actual. Esta charla es una serie de actividades que ha organizado UNAM Internacional para ti a través de todas sus sedes en América del Norte, como son UNAM Los Ángeles, UNAM San Antonio, UNAM Tucson, UNAM Boston, UNAM Seattle, UNAM Canadá y por supuesto la anfitriona de hoy, UNAM Chicago. Nos acompañan dos investigadores del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM con sede en Oaxaca. Ellos son Robert Markens y Hiram Villalobos. Entonces, pues bienvenidos a esta charla y comenzamos. Adelante, doctor Markens. Para mí es un gran gusto también porque siempre me encanta esta festividad, esta fiesta en Oaxaca, donde está altamente celebrado por un lado, y por otro, como historiador del arte con un enfoque en el arte indígena, yo tengo un interés especial en el pasado y el papel de los muertos en la vida de los pueblos prehispánicos de Oaxaca, en especial los zapotecos, los fundadores del gran centro urbano Monte Albán y muchos otros en los valles centrales de Oaxaca. Y hay mucha continuidad dentro de las festividades del pasado y hoy. Y vamos a investigarlos. Tal vez podemos compartir unas imágenes para ilustrar este pequeño discurso. Como ustedes pueden apreciar, el título de este pequeño discurso es Los muertos en la vida de los zapotecos en la época prehispánica. Y voy a empezar con una mariposa de noche, que es muy recurrente entre las ideas y creencias entre los zapotecos. Cuando vean esta mariposa de noche, siempre les da un poco de miedo porque piensan que es una visita de los muertos del inframundo, y hay mucho de este tipo de creencia. Y fácilmente podemos documentar su presencia en el pasado. Por ejemplo, esto es una pintura mural de Teotihuacán que ilustra el paraíso de los muertos. Se llama Tlaylotlacán, y se pueden ver los almas que están involucrados en la vida cotidiana, y entre ellos están volando varias mariposas, ¿no? Símbolo hoy y desde que remonta hasta el pasado de la muerte, ¿no? Y esto. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer comparaciones entre las creencias y el papel de los muertos en los zapotecos de hoy, del pueblo del Valle de Oaxaca y el pasado. Y en especial, quiero recurrir a un pueblo que se queda al margen del Valle de Oaxaca, que se llama San Pablo Huilá. Está rumbo al istmo de Tehuantepec, y ahí he encontrado aspectos que ilustran cómo nosotros celebramos muertos hoy en día, y más adelante vamos a ver cómo se difiere de las prácticas del pasado. San Pablo Huilá es un pueblo de zapotecos, y hay mucho uso de su idioma tichazá o zapoteco hoy en día. Entonces sus creencias, sus prácticas son muy relevantes para la discusión de hoy. Un amigo quien me invitó a pasar un rato allá, me presentó a sus familiares, su familia, sus tíos, y viven, ya que son gente grande, viven de una manera muy tradicional. En su solar hay 4 edificios, y este edificio en especial es curioso, se conoce como la Casa de Dios. Es dentro de esta estructura que se encuentra su adoratorio o altar, y donde ponen todas las flores, cempasúchil, todos los
los alimentos que usan para festejar a los muertos en el Día de los Muertos, ahí sobre este pedestal, ¿no? Entonces es una casa tradicional. Y sí, es muy importante allá en todos los pueblos, en la fiesta de los muertos, pero es diferente, tiene otro sabor, otra dinámica en el pasado, y podemos comparar. Como muchos sabemos, los que de nosotros que lo practicamos aquí en Oaxaca, es una fiesta especial, pero solamente un día del año, ¿no? El 31 de octubre o 1 de noviembre. Yo pienso que la celebración de los muertos era mucho más común, casi cotidiana, una práctica cotidiana en el pasado prehispánico. Estamos viendo aquí el sitio o urbe central de la civilización zapoteca, que se llama Monte Albán, edificada sobre la cima de un gran cerro, como pueden apreciar. Están viendo la plaza principal y los 25,000 comuneros vivieron abajo sobre andenes o terrazas agrícolas, desde la cima hasta el fondo del valle, ¿no? Y se ocupó desde 500 a.C. hasta 850 de Cristo. Entonces, era un centro milenario muy importante. Otra vista de cerca para que puedan apreciar de cerca cómo es la majestuosidad, lo señorial de este gran centro, ¿no? Todos los zapotecos que vivieron en Monte Albán y más allá practicaron las mismas prácticas o usaron la misma forma para sus residencias o unidades domésticas, sean ricos o pobres. Esto es uno de los palacios. Nada más se queda conservado la mampostería del soplo. Pero todos tienen la misma forma. Se puede apreciar donde está pasando el cursor un patio central abierto a la intemperie, y la familia vivieron en estas casas aquí. Lo interesante es que en el caso de las casas ricas, instalaron una tumba familiar para los jefes de familia dentro de la misma casa. Están viendo la entrada de la tumba subterránea acá y se extendía hasta esta parte de acá. Hay una tapa metálica moderna que permite la ventilación de la cripta, ¿no? Ricos o pobres practicaron la misma creencia y práctica arquitectónica de construir la tumba familiar abajo. Entonces los muertos siempre estuvieron a la mano. Y esto es una reconstrucción de cómo apareció la tumba abajo de ese palacio que se llama el Palacio 104, número que le puso Alfonso Caso, el investigador. Pueden apreciar que hay el esqueleto de un muerto, hay trastes cerámicos para servir la comida, para nutrir al alma, y algunas estatuas o vasijas efigie muy, muy famosas de la cultura zapoteca para probablemente pedir al difunto cosas, ¿no? Entonces, vamos a simplemente por motivo de comparación a ver lo que era una casa de los comuneros en otro sitio un poquito lejos de Monte Albán, se llama Lambilleco. Pueden apreciar también su trazo del patio cuadrado, y aquí una tumba familiar al igual, alrededor las casas o los cuartos o aposentos para la habitación, ¿no? Entonces la pregunta es que, ¿por qué mantenían a los muertos tan cerca, tan de cerca, abajo de los pisos de las casas, ¿no? Como podemos apreciar, siempre los restos arqueológicos son muy parciales. Es comparar
muchos ejemplares de entierros, tumbas, que sale una imagen o una comprensión más totalizadora. Y lo vemos aquí. Esto es un palacio y nos conduce al porqué de por qué estuvieron enterrados abajo los seres queridos difuntos de una familia. Aquí en este palacio podemos apreciar que precisamente sobre la cripta o el sepulcro hay un gran adoratorio que nos indica que había celebraciones, fiestas, peticiones a los difuntos de una manera casi cotidiana, ¿no? Después de enterrar unos difuntos, esto es la entrada de la tumba, pero después de introducir un difunto, taparon la entrada de la tumba con una piedra grande y rellenaron el espacio con tierra y parcharon el estuco con más estuco fresco. Al contrario, el patio está abierto a la intemperie y durante la temporada de lluvias habría llenado con agua. Entonces, los difuntos siempre estuvieron abajo, pero precisamente sobre el espacio en donde yacen, practicaban peticiones a ellos. Parece que entre los zapotecos y otros pueblos mesoamericanos, los difuntos y sus almas eran intermediarios importantes, esenciales entre los vivos y lo sobrenatural. Entonces eran como una especie de mensajero o medio de comunicarse con lo sobrenatural. Y los vivos peticionaron a los difuntos con comida, como vimos en los trastes domésticos de la tumba 104, por lo que ellos hacían falta, como el agua en forma de lluvia, tal vez fertilidad en la casa por más niños, cosas así, hasta la victoria en la guerra. Un acercamiento de los fundadores de esta tumba, de esta familia real. Aquí podemos ver dos bustos elaborados de estuco. El señor Uno Lache, su nombre calendárico está aquí, y la señora 10 Milpa, cuyo nombre está entre estas varas y una mazorca que decora sus cabellos, ¿no? Entonces, era común, esto es una tumba bien conocida dentro de una casa en Montalbán. Es la famosa tumba 7 que descubrió el doctor Alfonso Caso, tiempo después rector de la UNAM, en donde encontró un tesoro de oro. Pero se puede apreciar que edificaron lo que era un templo precisamente arriba de la cripta para honrar a sus deificados. Para redondear la charla, vamos a ver que entre los zapotecos también tuvieron la práctica de asociar el alma del difunto con la mariposa. Esto es el signo de la mariposa con sus ojos y su trompa o ¿cómo se llama? El proboscis, no me acuerdo, pero es el tubo con que chupa el néctar de la flor con la mariposa. Entonces usaron este símbolo del mariposa para honrar o para significar el alma del difunto. Y esto es finalmente una de las urnas zapotecas famosas recuperadas de una tumba que muestra este icono, los ojos y la trompa del mariposa que está en el tocado de un señor difunto, ¿no? Entonces, hay muchas similitudes y continuidades entre el pasado prehispánico en Oaxaca y Oaxaca de hoy en día. Nada más quiero sugerir a ustedes
que posiblemente la dinámica entre los muertos y los vivos era mucho más estrecha en el pasado. Era por la intervención española en el siglo XVI que rompieron la práctica de enterrar a los muertos bajo del piso de la casa. Los españoles tuvieron la práctica o enseñaron a los indígenas a enterrar sus muertos en el Camposanto y luego en el Panteón. Y esto cambió la dinámica que eran las prácticas y prácticas en torno a los muertos del pasado en comparación al presente. Bueno. Bien, pues después de haber escuchado esta introducción sobre las prácticas ancestrales y esta relación con la muerte, ahora vamos a pasar a la otra perspectiva, la perspectiva actual del arte en relación a los muertos, y para ello nos va a charlar el doctor Hiram Villalobos. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer profundamente a Erika y a Salvador por estarnos apoyando y por habernos invitado, y sobre todo a las instituciones encargadas de esta serie de conferencias, específicamente a la UNAM y especialmente a la UNAM Chicago. Como les había comentado Robert Markens, ahora en México y en particular en Oaxaca, en estas fechas, se vive el tiempo del Día de Muertos como una festividad. Es decir, entre el juego, la fiesta, la broma y al mismo tiempo la solemnidad y la tristeza por la ausencia de los amigos y familiares. Entre todo esto podemos explorar cómo ciertas prácticas culturales de los lazos afectivos que vinculan a los vivos con sus difuntos desde la época prehispánica ahora se reimaginan, actualizan y se reapropian en las prácticas artísticas del arte actual, del arte contemporáneo. Específicamente, yo les presentaré la obra del artista juchiteco Sabino Guizu, o Sabino López, que pasa de los materiales, símbolos e iconografía relacionada con la muerte y con los muertos, de estos muertos emblemáticos, para su reflexión intelectual y también a los ritos funerarios prehispánicos zapotecos en este año en específico, el 2020, como parte de su homenaje al artista Francisco Toledo a un año de su muerte. Ya anteriormente, Sabino Guizu había tenido contacto con los alfareros de su comunidad en el Istmo, en las cuales asocia su interés por técnicas o formas de producir tradicionales, como la alfarería misma, a través de su exposición Negro de Humo, donde aplica directamente el humo sobre superficies. Negro de humo, o del color del humo, hecho con marfil o con madera de pino, se refiere, como el mismo Sabino nos refiere, a una paráfrasis de poemas de libertad y de lazos con el negro africano, y sobre todo de analogías y relaciones con todas las revoluciones que están hechas con fuego y sangre, con esos personajes que abanderaron la resistencia, las luchas sociales, la transformación social, no solo en la política, sino en la literatura y en la música. En este indicador del fuego, el humo, que está o que pasó, hay una denuncia de la esclavitud, la dominación, la explotación y el genocidio, y una demanda por la libertad. Aquí el humo estampado es la impronta de lo que se fue, la huella del fuego, de la revolución y el cambio que se prendió por la chispa de sus actores sociales. Así, su obra plantea relaciones y apropiaciones con motivos y temas desde la reflexión sobre la materialidad y los procesos técnicos de estampar, a los personajes revolucionarios y transgresores con humo. También hasta las referencias formales e iconográficas del pop art junto a un son party, como pueden ver en su pantalla. Mientras que en Dead Honey, un cráneo humano recubierto con perfectas celdas escurridas de miel que se cristaliza, hecha en colaboración con las abejas, como dice Sabino, nos hace reflexionar sobre la complejidad del trabajo en que esos laboriosos insectos han recreado su vivienda con un nuevo diseño de colmena. Hicieron su propia danza macabra. Sabino nos hace entrever esta obra de arte en un proceso creativo y regenerativo. A partir de esta exposición, estableció una primera relación entre la miel y la cera, el humo y las cenizas, con la reflexión sobre el valor de la muerte y la regeneración.
es decir, un cráneo que se torna en vida. Y del humo místico y ritual de ese incienso de la antigüedad americana, que se ha disipado con el tiempo por el olvido y el abandono, procede la exposición Zapotec Dead Points de 2018. Un proyecto que empezó por una nostalgia sobre las piezas arqueológicas para, como nos dice el propio Sabino, acercar a la gente, sobre todo a la gente de la localidad de Oaxaca, a las cosas que no va a poder ver nunca en México. En un ritmo de las grecas, se impone en las cruces y chacanas tridimensionadas con láser, escudos mesoamericanos y fotos antiguas intervenidas con luz neón, con ese relieve de luz que Sabino pone en relación con el dios del rayo zapoteco, el dios que trajo la luz, y también hace referencia a los poemas de Macario Matus, poema del Istmo, que en vez de contribuir a un ambiente fúnebre de una historia perdida, plantea el verdadero motivo del artista: resucitar los discursos culturales a punto de morir, recuperar la historia zapoteca, acercar a la gente con su pasado. Del humo, la miel o las luces neón a los motivos prehispánicos como las grecas o la chacana, hace de todo. Sabino experimenta y aprovecha la tecnología. Él mismo lo expresa sin titubeos. Mi obra siempre tiene una conexión con lo antiguo, con lo sagrado y lo místico, y al mismo tiempo con lo contemporáneo. El láser, la tecnología y la misma frivolidad de la época. Todo ello que tiene que ser rápido. Justo a un año de la partida del artista Francisco Toledo en Oaxaca en el 2019, Sabino Uguizu le dedicó una pieza lumínica. Sabino cuenta que el día de la muerte de Toledo, el artista, ocurrió en su tierra natal, en el Istmo, y en general en Oaxaca, un terremoto, y al mismo tiempo se conmemoró un aniversario más de una batalla histórica donde los zapotecos derrotaron en el siglo XIX a los franceses. Sabino recuerda a Francisco Toledo con gran agradecimiento por el privilegio de haber trabajado durante años como bibliotecario del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, su biblioteca, rodeado de libros, catálogos, álbumes y revistas sobre arte. Es decir, como una verdadera institución que a Sabino le enseñó a ver, como un espacio de contemplación y aprendizaje artístico. La biblioteca y el mismo Toledo como el que le enseñó a mirar y a entender el arte. Por ello, Sabino creó esto que ustedes ven en su pantalla, una escultura de luz que simboliza, en sus palabras, un rayo divino que desciende para llevar la sabiduría a la población, como hizo Toledo en Oaxaca, en referencia al nombre original de los zapotecos, los Vinizá, o sea, la gente de las nubes, y específicamente a Cosijo o Cosío, su dios del rayo y de la lluvia. Como el mismo Sabino menciona, la pieza que hice en memoria del maestro Toledo es una reinterpretación mía, una escultura de luz como un rayo de vidrio con luz neón que atraviesa el cielo y recae en la urna funeraria de Cosijo. Es la luz en la mente del dios Cosijo, en el cerro del Jaguar, donde se fundó Monte Albán y cayó el primer rayo. Es dedicada al maestro Francisco Toledo como reencarnación, pues él trajo la luz para no estar esclavizados, no solo en su obra plástica, sino social, contra el sistema que nos tiene dominados. Por esa luz, la sociedad oaxaqueña está un poco mejor, más preparada, adora su lengua, su cultura y su tradición. La filosofía de la luz transmitida a la sociedad debe mantenerse viva, como dice Sabino. Podemos ver, pues, a través de este proceso creativo, a través de todas estas exposiciones y obras de Sabino Uguizu, que esta ofrenda dedicada como un altar para el artista Francisco Toledo, transmite esta reactualización artística y reflexiva
en torno a no dejar en el olvido a los antepasados, mantener su memoria a través de diferentes materiales, ligados por contacto, por contagio, metonimia, si queremos verlo, y por prácticas y representaciones artísticas, simbólicas, por metáfora y tradición, alusivas sobre todo a la muerte, pero no a la muerte de esa cultura, la cultura zapoteca, sino todo lo contrario, al recuerdo de su luz como memoria y su trueno, la voz de la historia y la cultura zapoteca en la actualidad. Una relación, Sabino Guizo y Francisco Toledo, que precisamente nos hacen recordar esta tradición hacia los muertos, esta tradición zapoteca y ahora tradición también oaxaqueña, que conmemoramos cada 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Muchas gracias. Y bueno, pues ha sido muy interesante ver estas dos perspectivas, la ancestral, la actual, y pareciera que se tiende un puente entre las dos donde nos brincamos toda la herencia europea, colonial, y se conecta el arte actual con el arte prehispánico. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor Marcans? Pues varias cosas. Me gustó mucho la charla del doctor Hiram. Y en primer plano, estoy viendo que realmente él y el artista Sabino Guizo y yo estamos realmente trabajando la misma temática, la cual es cerrar la brecha entre el pasado y el presente, que se abrió con la intervención española. En mi caso, siempre voy entrevistando a los pueblos tradicionales en sus pueblos cuando puedo, porque para mí sus conocimientos, sus creencias, prácticas son la clave para entender la imaginaria del pasado. Pero con la conquista se abrió la brecha entre el arte, que se canceló por completo en la modalidad prehispánica, y sus creencias. Pero son un fondo rico de información para entender el pasado, aunque están hasta cierto punto parciales, desacralizadas sus creencias, pero tienen mucha relevancia y se conservan entre sí paradigmas milenarios entre ellos, que es muy interesante. Otra cosa que me fascina es el uso del humo, de que habló Hiram, porque es algo que transciende, indica una transformación, y no solo se usó el humo en cocer la cerámica del istmo tradicional en estos momentos, pero es también el tipo de cerámica netamente zapoteca a través de los siglos. En Monte Albán, la cerámica fue cocida en un ambiente reductora, así que quedó manchada de humo. Es la firma zapoteca de cerámica. Entonces, el artista Sabino escogió bastante bien. Hiram, ¿tus observaciones? Bueno, a mí me encantó también tu presentación, Robert, y precisamente como tú dices, me parece fantástica esta relación que tenemos desde las expresiones prehispánicas, y que como tú dices, realmente no se ha perdido del todo este llamado del rescatar o de revitalizar, hasta podríamos decir, en el siglo XXI. Estas tradiciones tienen más que ver un poco con los pobladores de las ciudades, sobre todo la ciudad de Oaxaca, pero realmente tenemos todo este tipo de manifestaciones culturales a lo largo y ancho del estado, y entre muchos de los pueblos zapotecos, como nos los acaba de presentar Robert, persisten muchas de estas prácticas culturales, prácticas rituales específicas en torno a la muerte, en torno a la memoria, en torno a los antepasados. A mí lo que me gusta muchísimo de la obra de Sabino
es precisamente esta intención de revalorar tanto el pasado como de reactivarlo y reapropiarlo en esta época, ¿no? Como él mismo dice, bueno, yo ¿por qué no voy a usar luces neón? ¿Por qué no voy a usar el láser? ¿Por qué no voy a usar estos mismos herramientas y técnicas contemporáneas, ¿no? Estas nuevas tecnologías que pueden al mismo tiempo hacernos presentarnos estas manifestaciones del pasado, pero en la actualidad, y al mismo tiempo hacer un tipo de crítica en torno a esta época rápida, esta época efímera, ¿no? Del uso de los mismos materiales y de las técnicas. También me gusta mucho cuando vemos, ahorita cuando nos exponía Robert Montalbán, pero también esta relación un poco escabrosa, así que un poco ligándole al tema, o más bien un poco complicada en la interpretación de Mitla, ¿no? O del Mictlán, como también se supone o muchos han pensado, ¿no? En esta relación precisamente con los muertos. Y también una cosa que mi estimado Robert conoce muy bien y ha estudiado perfectamente, que es precisamente la greca, ¿no? Entre estas posibilidades que da en este repositorio de la greca por antonomasia, que es Mitla, y al mismo tiempo esta manifestación que puede hacerse como vida o como el mismo dios del rayo, y a lo que Robert precisamente nos puede comentar más. Pues la greca es como el humo, en el sentido de que es polisémico y tiene referentes a muchísimas casos, muchísimas cosas. Ah, tanto que nos hipnotiza un poquito. No sé si todos saben exactamente de lo que estamos hablando, pero la greca escalonada es un elemento artístico, un diseño que consiste en dos elementos, un cuadrado, un espiral cuadrado y una línea escalonada. Ya que es geométrica, asimétrica, siempre hay que estudiarlo con detenimiento para capturar o captar bien lo que es su forma. Uh, y no tiene un referente sólido en el mundo, ya que no se parece a nada más en el mundo. Sin embargo, sí tiene sentidos o significados concretos. Es un elemento que se usaba en el pasado para representar precisamente el rayo. Una especie de rayo, había muchos, lo que llamaban la serpiente de fuego. Y era el rayo, y como un Zeus americano, era el arma del gobernante con que defendía su pueblo, ¿no? En el caso de Mitla, los palacios famosos de Mitla cubrieron, pues tienen una referencia al rayo y también este arma de los gobernantes, propiedad de los gobernantes. Y por otro lado, hacían repeticiones y modularon la greca en las fachadas de los palacios, creando en sí fachadas casi hipnotizantes, sin un significado exacto, porque ya que disociaron la línea escalonada del cuadrado, también hace referencia a los templos, las nubes que contienen el agua y la serpiente. Total que hay que entrar en otra discusión de cómo sirvieron estos palacios, porque no tienen un significado solo. Tampoco tiene la greca un significado solo, pero parece que era una invitación al visitante, a una manera de seducir al ojo y la mente para entrar en un juego de lectura de qué quiere decir exactamente las fachadas. La idea era atraer a los religiosos, a los pueblos religiosos, entrar en el ámbito para participar con ganas en lo que era lo principal, un rito encabezado por el gobernante y el sacerdote.
Pues yo entré en un rollo que no anticipaba, pero ahí está para dar un sentido más amplio a la greca. No, pero creo que precisamente ese es uno de los puntos en los cuales podemos eh, expresar nuestro interés por estos temas, no solamente en la expresión material y iconográfica o artística en torno desde el pasado prehispánico a la muerte o a los rituales en torno a los difuntos o a este proceso, sino específicamente también a la idea de vida y muerte, ¿no? Incluso este proceso histórico del pasado y del presente, en la cual vemos precisamente cómo se va manifestando, cómo hay un puente, ¿no? Histórico, cultural, simbólico, en el cual se va presentando tanto lo que Robert nos explicaba muy bien, ¿no? Desde las zonas arqueológicas, como la ciudad tan importante de Monte Albán, hasta los pueblos zapotecos contemporáneos, y también a través de artistas específicos como Sabino Guizu, ¿no? También de origen zapoteco. Pero precisamente cómo estas manifestaciones van a hablarnos, van a expresarnos todas estas ideas en torno a la muerte, y yo diría por relación a la vida, y también cómo nos van a presentar todas estas manifestaciones que creo que actualmente, a pesar de la discusión, podemos llamar arte, ¿no? Todas estas imágenes, toda esta construcción visual que oscila entre manifestaciones artísticas prehispánicas y que se van a reactualizar en el siglo XXI, ¿no? Irán, tengo un comentario, un punto de discusión, de diferencia de punto de vista contigo. Tal vez porque tú estás trabajando con artistas vivos. Yo, por mi predilección a la arqueología, me encuentro más con artistas muertos, ¿no? O artesanos muertos. Y una de mis preocupaciones es que estamos hablando a grandes rasgos que no hay separación entre el arte y la cultura, por un lado. Por otro lado, estoy muy como arqueólogo, no solo preocupado por el registro arqueológico, pero para mí lo más importante para dar vida, lectura al arte prehispánico son las creencias y prácticas del pueblo actual, como en varios, desde Mitla hasta Teotitlán del Valle y muchos otros en los valles centrales. Y el problema, la preocupación es que cada vez más hay pérdida del idioma de Tichazá entre los Benizá o zapotecos y la desaparición más fuerte para mí de su cultura. Hay poca gente en la comunidad que saben hablar zapoteco o que tengan interés en la cultura. Tal vez por entrevistarte con artistas como Sabino y otros, tienes otra perspectiva, pero yo veo que la globalización está matando la cultura milenaria tradicional. Sí, de hecho, es por ello que hace como a través de sus obras un llamado a Sabino Guizu, un llamado a recuperar, ¿no? Yo diría a conservar y a recuperar parte de su cultura. De hecho, como él dice, lo que no podemos ver o lo que ya perdimos materialmente, pero que de otra manera la podemos recuperar a través de esta reapropiación actual. Y sí, bueno, si el mismo Sabino Guizu, que viene precisamente de estos pueblos originarios, de esta cultura zapoteca, busca precisamente que no se olvide, que no se pierdan todas estas manifestaciones culturales, vamos precisamente en el mismo sentido. Pero por otro lado también podemos pensar que estas transformaciones que fuera de poder criticar o poder
o tener esta preocupación por la pérdida de algunos de estos valores culturales, también es una forma de supervivencia, ¿no? Sí, así es, a pesar de todo, o más bien en contra de la misma globalización, estos procesos incluso transnacionales, pero realmente también el llamado de Sabinu de aprovechar estas tecnologías, ¿no? Para que estas manifestaciones no se pierdan, o así que aprovechar las mismas, ser parte de esta lucha entre lo local y lo global, y participar por medio de sus mismas redes, de sus mismas tecnologías, ¿no? Es una parte importante también de tratar de sobrevivir o de luchar en contra de esta avalancha, ¿no? De esta imposición también mediática y de la cultura global. Y por eso también me interesa mucho cuando tú mencionaste ya las prácticas en específico de comunidades zapotecas, porque algo que no pude, también por el tiempo y por la presentación, pero que no expresé, es que Sabino Guizu en la mayoría de estas exposiciones realmente lleva a cabo performance, ¿no? No solamente hace estas cruces, estas luces neón, estas chacanas o estos grabados, por así decirlo, estas estampas en humo más bien, sino que él mismo a través de la música, él realmente es músico de formación, y a través de sus exposiciones mezcla la música, mezcla los poemas en zapoteco, también lleva a cabo, como ustedes vieron en la primera diapositiva, este tipo sí, de performance, de prácticas a través del incienso, ¿no? En Sagá, o en la misma pieza lumínica como homenaje a Francisco Toledo, en la cual es él el que está dedicando casi como sacerdote, ¿no? Toda esta pieza a Toledo Cosijo, ¿no? O Cosío, ¿no? Esta pieza lumínica, y que muchas de estas piezas incluso sin toda esta práctica artístico-cultural que lleva a cabo Sabino, no se terminaría de entender, ¿no? Y creo que es como tú mencionas. No solamente son las piezas, no solamente son los objetos, sino es todo en torno, ¿no? Es arte y vida, esta relación de la praxis vital, es decir, de un arte que está inmersa en una vida cultural específica, en este caso en los zapotecos, y que por eso mismo el mismo Sabino trata de manifestar a través de estos performances, de estas revitalizaciones de prácticas sociales, culturales, ¿no? Manifiestas en las mismas obras artísticas, ¿no? A través de estos incenciarios, a través de incluso ya de unos collages actuales y globales a través de la música, luces neón, todo esto que podría tal vez salir de lo estrictamente tradicional, creo que es una forma también, como el mismo Sabino lo plantea, ¿no? De reactivar y de que permanezcan tanto las obras, los objetos, incluso de origen prehispánico, hasta las prácticas culturales, ¿no? Él mismo dice que en uno de sus viajes veía que en otros lados había anillos de las culturas nativas, había diferentes objetos, digamos ya decorativos o corporales, y que él dijo, bueno, ¿y nosotros por qué no estamos en comunión, ¿no? O estamos en relación con nuestra cultura incluso a través de estos objetos más cotidianos, ¿no? Y entonces se da la tarea incluso de llevar a cabo estas piezas, estos anillos, estas pulseras, que están en relación con la cultura zapoteca y que obviamente tratará de darle un significado, ¿no? Tanto de origen prehispánico como contemporáneo. Muy interesante, muy interesante. Y me pone a reflexionar sobre una pregunta o un asunto pedagógico. Está impregnadas sus obras de arte con significados que son muy recónditos, especiales, que no están dentro del dominio de todos.
Yo creo que el maestro Sabino necesita a ti que expongas sus significados en sus exposiciones del arte. Eso es otra pregunta. Es hipnotizante mucho de su arte, como las grecas de Mitla, am, pero sus significados son, no sé si están accesibles a todos. ¿Qué opinas? Es complicado, recordemos que precisamente es una de las problemáticas del arte contemporáneo, ¿no? Del arte actual. Sí. Yo te diría que estamos en ambas líneas, ¿no? Por un lado, se presentan como tales, es decir, hay grecas, está Cosijo, está Mitla, sí, o sea, podríamos decir que de manera evidente, si lo puedo decir de esta manera, se presentan estas imágenes del pasado, ¿no? Esta actualización y reapropiación de las imágenes que tenemos en torno a las zonas arqueológicas, en torno a las piezas, y que posiblemente nos hacen rememorar ese pasado e identificarnos con ello. Pero sí, del otro lado también, posiblemente, como tú mencionas, todas estas significados profundos o estas explicaciones que Sabino nos trata de dar, ¿no? Nos trata de impregnar a través de su arte, no necesariamente van a ser accesibles a todos. Yo tendría cierta duda, la verdad es que no puedo opinar precisamente porque abordo la obra de Sabino, ¿no? Pero sí, efectivamente, por ejemplo, en la de Negro de Humo o en la de Dead Honey, ¿no? Posiblemente hay una complejidad, ¿no? Más fuerte, hay una densidad comunicativa que no necesariamente, y peor, en una primera impresión uno va a entender, ¿no? Posiblemente en esta dinámica del arte contemporáneo, en la cual el texto o el discurso del artista nos ayuda a terminar de anclar la idea con los objetos, pero que a fin de cuentas creo que en la obra de Sabino podemos ir tejiendo precisamente esta red densa de significados, de ideas, y que nos ayuda a identificarnos con una historia en particular y que no solamente va a quedar, al menos como yo sostengo, que no queda en una serie de imágenes que pueden quedar como afiches, ¿no? Como unos carteles propagandísticos de Mitla o una bonita luz de on que rodea una columna, sino que efectivamente está tratando de incluso perturbarnos, ¿no? De llamarnos la atención. O sea, ¿por qué un tubo de luz neón rodea una columna de Mitla que posiblemente algunos hasta nos chocará, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué cosa tan fea? Pero no es eso, sino precisamente ahí es donde incide, ¿no? El arte, en la pregunta, en la reflexión y en profundizar tanto en nuestra opinión de esos objetos, de estas imágenes, de este pasado, como esa presentación actual, ¿no? E incluso si nos incomoda, efectivamente el artista habrá caído, habrá llegado a su objetivo. No necesariamente tendría que manifestar del lleno su idea, sino de incomodarnos o por lo menos de mover un poco esta reflexión en torno al pasado. Muchas gracias, doctor Márquez, doctor Villalobos. Creo que esta última reflexión es muy importante porque es lo que le da sentido a este tipo de charlas que hemos hecho con ustedes, los investigadores, que tienen esta dimensión pedagógica que mencionaba el doctor Márquez, ¿no? El podernos explicar, ayudar a comprender tanto los conceptos, la espiritualidad, la relación con la muerte y la vida, y a través del arte también, y lo que está sucediendo en las ciudades, pues necesitamos la mirada de ustedes para poder comprender un poco esto y que nos ayuden también a comprender a los artistas que están. Entonces es un trabajo de equipo en el que entre todos pues redimensionamos la comprensión del arte oaxaqueño y de todas estas relaciones que se establecen, en este caso, con la muerte.
Y bueno, pues les agradecemos muchísimo esta conversación. Muchas gracias también a todos los que nos han acompañado. Y bueno, no sé si quieran hacer un comentario final para cerrar este programa. Pues yo con gusto, sí, ha sido un placer de dialogar con todos ustedes y estoy muy contento por el espacio que nos brindó ustedes, Erika y Salvador, para poder exponer sobre un tema que es de mucho interés para México y los latinos viviendo en Estados Unidos. Agradezco nuevamente todas sus finas atenciones. De mi parte, igualmente, ¿no? Quiero agradecerles muchísimo tanto a las instituciones, a la UNAM y a la UNAM Chicago en especial, y a ustedes, a Erika y a Salvador, también a mi estimado Robert por esta rica e interesante charla, ¿no? Y sí, creo que esta discusión, fuera de llegar a conclusiones realmente contundentes, creo que nos lleva precisamente a reflexionar todavía las manifestaciones actuales que llevamos en torno al Día de Muertos y no pensar que estas celebraciones son simplemente una espectacularización o una manifestación para llamar al turismo, sobre todo en Oaxaca, sino que efectivamente tiene raíces, ¿no? Raíces en el pasado, raíces prehispánicas, y que obviamente se ha transformado y que obviamente habrá otro tipo de expresiones que se han mezclado con otro tipo de presencias del extranjero, de la globalización, pero que es parte, yo diría, inevitable de este tránsito de la cultura en la actualidad y sobre todo en México y en Oaxaca, ¿no? Pero bueno, ha sido un placer y les agradezco de nuevo. Gracias a ustedes, gracias a todos los que nos acompañaron, gracias al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM con sede en Oaxaca, gracias a Spanish Public Radio por su participación también en este programa y nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias. Adiós.